Welcome to Cómo se dice, an interviews podcast that will help you to understand and speak Spanish like an expert. Bienvenido y bienvenida a Cómo se dice, podcast de entrevistas que te ayudará a entender y hablar español de manera experta. Queridas amigas y queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Elías y junto a Pablo Quintanilla queremos darles la bienvenida a Cómo se dice, podcast producido por la Escuela Criollo de Enseñanza de Español. ¿Cómo estás, Pablo, el día de hoy? Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias y aprovechar este espacio como siempre para recordar a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en Instagram como @escuelacriollo, donde se suben posts, información importante y algunos datos del español muy interesantes, y también en Spotify y en YouTube buscar Cómo se dice, el nombre del podcast, para que puedan escuchar todos los capítulos. En el programa estará con nosotros desde Nueva Delhi Siddharth Chandrasekhar. Bueno, él me dirá si está bien pronunciado. Ahí está, bienvenido, Siddharth. Hola. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola Ricardo, hola Arnold y hola a todo el público de vuestro podcast. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y bueno, Siddharth, tú eres profesor hindú de español para estudiantes de la India. Cuéntanos un poco de qué se trata eso, que está muy interesante. Bueno, pues antes que nada, bueno, un namaste. Namaste es un saludo muy típico, muy formal de la India, así que es como hola en español, así que namaste a todos. Y bueno, solo quería, bueno, pues corregirte un poquito, Ricardo, que yo soy, bueno, profesor de español, pero bueno, la palabra hindú, ¿no? Es que muchos latinoamericanos y españoles también se confunden con este término y la palabra hindú, que la palabra hindú no significa, o es que tiene que ver con la religión y no tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Es que muchos latinoamericanos a quienes yo conozco me dicen que tú eres hindú, y yo digo que sí, soy hindú de la religión hinduismo, pero soy indio. Bueno, claro, creo que esta diferencia existe también porque, bueno, a los nativos de la América Latina se llaman indios, ¿no? Los indios rojos, por ejemplo. Y por eso creo que para hacer esta diferencia nos llaman a nosotros, a los de la India, como los hindús, pero no todos los indios son hindús, pero sí que los hindús son indios. Lo que pasa es que hace ahora casi 17 años yo empecé a estudiar español, y yo tengo que dar las gracias a mi padre, porque era mi padre quien me recomendó que estudiara español, el castellano, porque es que siempre quería estudiar una lengua extranjera. Y como pues sabéis vosotros, aquí en la India dominamos inglés muy bien, así que inglés nosotros no consideramos como una lengua extranjera. Pero es que mi padre me dijo que español es una lengua que tiene mucha potencial, ¿no? Porque se habla en muchos países y en más países que francés y alemán. Y por eso me lo recomendó, y yo, bueno, pues empecé en 2004 y, bueno, me enamoré de la lengua, me enamoré de la cultura, de la gente, del país, de España, de América Latina. Con el transcurso de tiempo yo hice mi máster, luego el MPhil, que es como un predoctorado, y ahora estoy haciendo mi doctorado. Y bueno, durante estos años también empecé a enseñar español. Eso fue pura casualidad, porque yo no me imaginaba enseñar. Pero en el instituto donde yo estudiaba un nivel más alto, la recepcionista de ese instituto me preguntó si tú quieres enseñar, porque a nosotros nos faltan los profesores aquí. Y yo, bueno, pues solo puedo intentar, y yo di una clase, y luego di una clase a un grupo, y así empezó todo. Y ahora, bueno, eso creo que es una lengua muy bonita, y bueno, pues tomé una decisión muy,
muy correcta ahora que yo veo en el pasado y español aquí en la India, respondiendo de la lengua está aumentando en la popularidad cada vez más, ¿no? Es que cada año, y por fútbol, por las películas, por la música, mucha gente quiere estudiar español. De hecho, en el colegio donde yo enseño, muchos niños, ¿no? Yo enseño a los adolescentes, muchos niños quieren estudiar español por Lionel Messi, por ejemplo. Respecto a tus estudiantes, dado que tienen intereses diferentes para aprender español y han habido motivos por el cual el español se ha hecho más popular en la India, ya sea esa película, ya sea Messi o la cultura española, o también de pronto, no sé, la cultura latinoamericana puede ser, te queríamos preguntar qué tema o contenido de español que tú enseñas les resulta a tus estudiantes más difíciles de aprender. Sí, bueno, yo también puedo hablar de mi propia experiencia, ¿no? Porque cuando yo empecé a estudiar español, pues me costaba muchos temas entender, por ejemplo, el subjuntivo, el pasado, no son temas gramaticales en la mayoría, ¿no? Así que lo que pasa, a veces los alumnos se sienten muy rígidos en el contexto de la gramática. Y eso es lo que como profesor para mí es un gran reto, porque al fin y al cabo yo creo que como un profesor de una lengua extranjera, el objetivo sería que el alumno, bueno, pues hable en español cuando se va a España, ¿no? O a América Latina. Hablé con los locales, entienda lo que ellos dicen. Y por eso el problema sí que es la gramática, se sienten muy rígidos en esto, ¿no? Y por eso creo que subjuntivos pasado, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre imperfecto e indefinido, eso no existe en inglés, por ejemplo, ¿sí? Sí. Bueno, es que existe, pero no estudiamos de esta manera muy, pues, como te digo, que muy aguda, ¿no? Del pasado imperfecto, indefinido, hay marcadores para los dos temas y así, a veces los alumnos se confunden. Sí, Entonces, suele suceder, claro, pienso que hacen esa transferencia como del molde del inglés al molde del español, pero claro, claro, cuando te topas con un subjuntivo que tiene 4 tiempos dentro del mismo subjuntivo y que no está en el inglés, es como un poco claro, extraño, claro, sí. el pasado igual, entonces si tiene mucho tiempo para hablar en español, interesante igual que la gramática sea como, digamos, el contenido que a lo mejor más les cuesta como moldear, pero que sea por esta razón, como porque tienen un molde atrás del inglés y que no sea por otro motivo. O sea, podría ser, por ejemplo, pensaba, em, y esto lo podemos tomar como quizá un dato lingüístico puede ser de las secciones que vamos en este programa. Pensaba en la tipología de las lenguas. Yo creo que sí, si has escuchado, conoces de eso, probablemente sí, pero claro, pensaba en la tipología de las lenguas y es como el orden que le damos a las lenguas según sus estructuras gramaticales más comunes. Entonces, claro, el español usualmente tiene un orden tipológico como sujeto, verbo, objeto, que siempre es así, a diferencia, claro, de otras lenguas. Imagino que bueno, una de las, o la lengua que más se habla, digamos, en la India, porque tengo yo entendido que tiene muchas variantes, debe tener un orden tipológico diferente y como el inglés también tiene un orden tipológico distinto, es súper confuso cambiar como el orden de los componentes del discurso, oraciones o de las conversaciones. Resulta extraño para tus estudiantes, me imagino. Sí, me hace mucho Claro. sentido eso. Bueno, sí, lo que tú dices tiene razón y por eso a veces, por ejemplo, el idioma hindi, ¿no? Que hablamos aquí en la parte norte de la India, resulta muy importante incluir en la enseñanza a veces, por ejemplo, el concepto de subjuntivo, ¿no? Si, por ejemplo, te digo que yo quiero que tú me traigas la botella, ¿sí? Si yo lo digo en inglés, es que en inglés no hace falta introducir un qué
y luego pues poner un subjuntivo. Simplemente se puede usar el infinitivo, ¿no? Pero en hindi, la lengua que se habla en la norte de la India, sí que introducimos este que, y después lo que usamos, cuando yo aprendía no sabía que es un subjuntivo, pero sí que es un subjuntivo después de qué, porque la estructura es igual que en español, pero en inglés, en vez de decir que I want that you bring, sí, bueno, yo digo que I want you to bring, entonces es un infinitivo que usamos. Así que resulta muy fascinante el uso de otros idiomas, ¿no? Para pues, enseñar una lengua extranjera. Y a veces resulta importante. Incluso hay muchas palabras de castellano que vienen de árabe, ¿no? Sí. Y también los sonidos de estas palabras en árabe suenan muy pues, familiares al del hindi. Por ejemplo, camisa, la palabra camisa significa camis en hindi, y camis viene del urdu también. Así que resulta muy fascinante el rol de los otros idiomas en cuanto a enseñar una lengua extranjera. Sí, me imagino también de que cuando uno ve, por ejemplo, el español de España, después el español chileno, el español argentino y todo eso, el español colombiano, nosotros en Latinoamérica, todas esas variantes, uno pensaría de que es el mismo idioma, pero uno llega a Colombia y hay muchas palabras que no entiende, o cuando los colombianos llegan a Chile o cuando los argentinos llegan a Chile. Por ejemplo, hace poco una amiga argentina fue a una librería de acá en Chile a pedir un lápiz pasta, ¿no? De tinta. Pasta se le llama acá, y en Argentina se llama virome. Entonces ella pidió un virome y le quedaron mirando. Entonces, y después ella dijo, bueno, como se complicó, dijo, bueno, un lápiz, qué sé yo, pero lo que quería finalmente era el lápiz, estos que allá le llaman fibra, que acá nosotros le llamamos scripto, que es un lápiz que pinta, que es como un plumón delgado. Entonces ella pidió una fibra, un set de fibras. Y también la miraban, entonces ella me decía, pero si estamos hablando español, estamos en Latinoamérica y no podemos comunicarnos, decía. Me imagino que también está ese tema, ¿no? ¿Cómo tú abordas el problema de los lugares y de las variaciones lingüísticas del español en cada lugar? Como profesor, ¿cómo lo abordas? Bueno, sí, es buena pregunta. Y incluso yo también, bueno, pues no conozco incluso muchas variaciones que existen en América Latina, ¿no? Porque aquí en la India, y yo creo que en la mayoría de los países donde pues se enseñan el español, ¿no? Que la mayoría de los manuales, ¿no? Los libros de gramática tienen el vocabulario de castellano de España, ¿sí? Y por eso cuando yo aprendí, todos mis años que yo aprendí español era el español de España, por ejemplo. Los manuales que teníamos hace 10 años o 15 años eran todo el español de España. Pero ahora veo este cambio en muchos manuales, porque ahora la gente tiene una mente más abierta, ¿no? Cada manual que tenemos estos días, los nuevos manuales, y yo no hablo de manuales como más de las casas más famosas, por ejemplo, el Difusión o Ednumen, no. Yo hablo de aquí también muchos indios, profesores indios, están lanzando sus propios libros, sus propios manuales, ¿sí? Y ellos tienen, en cada unidad tienen una esquina o unas páginas dedicadas a un país latinoamericano, ¿no? Habla de su cultura, de unas palabras típicas, de sus monumentos famosos, ¿no? Es así. En el manual seguimos con los términos usados en España. Y bueno, es que lo que yo pienso es que hay que tener una uniformidad para que los alumnos no se confundan, ¿no? Pero también es importante
decirles que hay estas variaciones que existen. Porque muchas veces, y esos días, India tiene más relaciones bilaterales con países de América Latina, por ejemplo, con Chile, con Colombia, con Argentina, más que India con España, ¿no? No sé, puede ser por la economía de España o lo que sea, pero por eso es importante que los indios también aprendan el español de estos países. Incluso muchas empresas, ¿no? de pues, software, por ejemplo, necesitan a veces yo pues recibo consultas sobre enseñar español de México, por ejemplo, o enseñar español de Colombia o español de Argentina, porque estas empresas necesitan pues enviar su gente, ¿no? Sus trabajadores a estos países, y por eso quieren aprender esta variación. Sí, de todas maneras, en la entrevista del podcast pasado estuvimos conversando con una editora de una revista de L para estudiantes más avanzados, tipo B1, B2, que se llama Punto y Coma, y efectivamente nos decía que siempre ahora incluían sí o sí variante argentina, la de España por supuesto y la mexicana, que sí o sí tenía como que iba, y igual, al igual que tú comparto lo que dices, he visto una especie de evolución, inclusión de las otras variantes del español, pero también concuerdo con lo que dices porque sí es justo y es necesario que esto se enseñe en la medida en que sea recurrente y en que vaya a tener uso en la realidad de los estudiantes. Entonces, sí, claro, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes indios, claro, van a estar más expuestos al español de España, probablemente que al español chileno o que el español venezolano. Entonces, sí, es algo que es bueno que lo sepan, pero obviamente la mayor cantidad de léxico, la mayor cantidad de expresiones idiomáticas, la mayor cantidad de datos culturales incluso, van a ir más ligados hacia España porque es lo que está más recurrente y próximo a ellos. Con Ricardo teníamos una pregunta más y era, pero es solamente por si acaso, es que nos surgió la duda porque con Ricardo no sabemos mucho sobre la India, honestamente, pero queríamos hacer como la pregunta un poco inversa y preguntarte como qué es lo que más te interesa, si es que hay algo también, porque puede que no, qué es lo que más te interesa de la cultura latinoamericana, o si te interesa algo de Chile en particular, o si has sabido algo de eso, para ir cerrando. Y yo digo que, bueno, pues la literatura es uno de los medios a través de los que yo he conocido Chile, porque cuando yo hacía mi carrera universitaria en la literatura inglesa, estudié, pues leí a Pablo Neruda en inglés, ¿no? Y Pablo Neruda, claro, es uno de los poetas muy famosos entre la gente que no habla español también, porque los que estudian la literatura inglesa en las universidades, pues estudian a Pablo Neruda porque es uno de los poetas que todos se leen en su carrera universitaria. Y también pues hay otros escritores muy famosos, por ejemplo, bueno, Gabriela Mistral, Roberto Bolaño, creo que tiene... Bolaño, claro. Sí. Y Isabel Allende, de hecho, Isabel Allende creo que es más famosa que Pablo Neruda, por ejemplo, porque en la India os digo, porque en los kioscos, en la parte central de Nueva Delhi, hay muchos kioscos que venden libros y normalmente son libros de escritores británicos o estadounidenses, pero tienen, por ejemplo, Isabel Allende. Y Gabriel García Márquez, claro, de Colombia, pero Isabel Allende también se vende mucho. Bueno, claro, el fútbol también, ¿no? Aunque pues yo no sigo mucho el fútbol chileno en concreto, pero siempre cuando hay la mundial, ¿no? Y yo veo que Chile normalmente hace bien. Había muchos diplomáticos latinoamericanos que habían venido aquí y eran bueno, escritores o poetas, por ejemplo, Octavio Paz,
escribió mucho sobre la India cuando estuvo aquí como diplomático. Y hay profesores indios y profesores latinoamericanos que están compartiendo su conocimiento sobre las dos regiones y también, bueno, pues soy parte de un grupo que tienen diplomáticos de las dos regiones, ¿no? Por ejemplo, los embajadores de diferentes países de América Latina en la India y al revés. Y bueno, pues eso es lo que me gusta y creo que India y América Latina tiene potencial para pues hacer muchas más cosas, ¿no? Así que Buenísimo. sí, eso es. Qué bueno, sí, o sea, conocer eso, ¿no? Como saber desde tu parte, digamos, cómo se ve desde allá Latinoamérica y Chile. Así que, bueno, con esto queremos ir despidiendo el programa de hoy. Te agradecemos infinitamente que hayas aceptado nuestra invitación. Y gracias a vosotros. Muchas gracias. Esperamos tenerte más adelante en algún otro programa, más adelante, a ver si podemos tenerte de nuevo para seguir conversando, que estuvo muy interesante. Espero ser parte de otro podcast y puede ser sobre algún tema más específico. Claro, buenísimo. Sí, buenísimo. Así que, antes de despedir solamente, recordé que Siddharth tiene un canal también en YouTube, entonces si quiere decirlo para que quienes nos escuchan puedan después seguirlo a él, ver su contenido, porque está bueno. Bueno, pues, así que si quieres decir como... Bueno, sí, yo tengo un canal de YouTube que se llama Español por Dentro y bueno, yo hago entrevistas con hispanohablantes de diferentes campos de vida, ¿no? Pueden ser profesores o escritores o puede ser de otros campos. Así que si yo hago estas entrevistas para que el público, especialmente aquí en la India, conozca aún más a América Latina o a España. Así que sí, es un canal que, bueno, pues creo que sería útil para los que también quieran conocer India, ¿no? Así que, bueno, podéis echar un vistazo y me gustaría, sí. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ponerlo ahí en nuestras redes para que la gente acceda. Así que buenísimo. Gracias. Sí. Y bueno, a nuestro público recuerden suscribirse a nuestro canal Escuela Criollo en YouTube, compartir y darle me gusta a este video. Recuerden también activar la campanita para tener las nuevas actualizaciones y en Instagram nos encuentran en @escuelacriollo. Pueden escribirnos a nuestro Instagram con sus comentarios y sugerencias, siempre van a ser bienvenidas. Sí. Bueno, namaste a todos desde la India y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos por escucharnos. Que estén muy bien. Nos vemos. Adiós. Chao. Find more info about how to improve your Spanish in our website, escuelacriollo.com.